Una vez más a Soma en la Cultura, este programa derivado de la revista yucatancultura.com. Y bueno, al día de hoy vamos a platicar un poco acerca de teatro con nuestros dos invitados del día, José Ramón Enríquez a mi derecha, Pablo Herrero a mi izquierda. Y pues antes de iniciar la charla quiero leerles una breve semblanza por si no conocen a nuestros invitados. Empiezo con el maestro José Ramón Enríquez, nacido en la Ciudad de México en 1945. Es poeta, dramaturgo y director de escena. Cuenta con varios libros publicados de poesía, teatro y ensayo. Aquí traje algunos que me va a hacer el favor de firmar, esperemos. Muchos. Con mucho gusto. Y también se inició en el teatro en 1967 bajo la dirección de Ignacio Retes. Fue director del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli, del IMBA, y del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Coordina el grupo Teatro hacia el Margen. Y, muchas gracias. Y en 2006 recibió el Premio Nacional de Teatro Juan Ruiz de Alarcón por su trayectoria como dramaturgo. Y en el 2016, recientemente, la Medalla de Bellas Artes por su trayectoria artística de más de 50 años. Creo que 52, ¿no? Pues sí, más o menos debe ser. Y bueno, a mi izquierda, Pablo Herrero Quesadas, también nació en la Ciudad de México. Es socio fundador de Teatro hacia el Margen AC, con la cual colaboran juntos. Y también es actor, productor y director teatral. Estudió la licenciatura en Educación Artística y es coordinador de proyectos artísticos en la ESAI. El año pasado dirigió La Pinche India y este año El Anarquista o Los Martes de Mallarmé, de autoría de José Ramón Enríquez, que es el motivo que nos convoca la noche de hoy. Pues bienvenidos a Soma en la Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, ya en el 2018 ganaron los fondos municipales con esta obra que se llama El Anarquista o Los Martes de Mallarmé, como ya comenté, dramaturgia del maestro José Ramón y dirección de Pablo Herrero. Ya tuvieron algunas funciones y pues bueno, según tengo entendido, nos quedan algunas funciones todavía aquí en la ciudad de Mérida. Así es. Y una sorpresa, ¿no? Sí. Bueno, según tengo entendido, ganaste sí, para participar en el Wilberto Cantón y en la muestra estatal de teatro. Y en la muestra estatal de teatro, sí. Estamos muy contentos por metimos a las dos convocatorias y en las dos convocatorias salimos beneficiados. Así que vamos a estar el 1 de agosto, o sea, dentro de 2 días, a las 9 de la noche en Casa Teatro Tanicho, dando la función dentro del Festival Wilberto Cantón de la sede culta, y el lunes 6 de agosto, vamos a estar a las 11 de la mañana participando en la muestra estatal de teatro, que yo creo que vale la pena explicarlo. Este formato es una muy buena iniciativa porque realmente permite a los competidores de que surja de ahí, por medio de un concurso, la obra que va a representar a Yucatán contra, primero, los otros estados de la zona sur. Y luego, entra como una segunda fase. La obra que resulta seleccionada de la representación de Yucatán, me parece que de Veracruz, de Campeche y de Quintana Roo, esa obra es beneficiada mostrándose, teniendo unas presentaciones en la Muestra Nacional de Teatro, y además de una breve temporada en la Ciudad de México. Entonces, me parece que este formato, que es una muy buena idea, permite realmente que vaya una obra que es muestra regional de la región del teatro que se está haciendo en la región. Me parece que es un método mucho más justo de lo que normalmente es muy difícil competir contra todo el teatro que se está haciendo a nivel nacional, ¿no? Pero esas son las dos formas en las que puedes participar en la muestra nacional del teatro, ¿no? Sí. Haciendo la propuesta directa con la muestra nacional o resultando el ganador de la zona, ¿no? De la zona. Y digamos, yo creo que pasar por 2 filtros, seguramente lo que vaya a resultar, la obra que vaya a ser seleccionada, pues tendrá cierta calidad y representación del teatro que se está haciendo en la zona, ¿no? Pues mucha suerte, esperamos ojalá. Que se logre. Y bueno, maestro, pues es un honor tenerlo aquí. Hombre, el honor es mío, muchas gracias. ¿Qué nos puede platicar acerca del proceso de la escritura de esta obra? Porque esta obra la escribió hace varios años y no es hasta ahora que se logra estrenar. No tiene tantos años, tendrá unos 3. 2015 unos 3, me parece. 2015, sí. Esto,
En realidad aquí tienes sobre la mesa el inicio de este tipo de teatro, que es Guerrero en mi estudio. Justamente cuando yo llegué a Mérida, soy de la Ciudad de México, llegué a Mérida ya hace casi 20 años, me encontré con que había una historia que no conocía. O sea, el mundo de la península, ustedes son de aquí, están metidos aquí. Sin embargo, es muy lejano para nosotros en el altiplano, ¿no? Inclusive los nombres, pues, o sea, es mucho más cercano, aunque no sea tampoco, le demos mucha fuerza, pero el mundo náhuatl, el mundo tlaxcalteca, etcétera, inclusive el purépecha, pero la riqueza, la enorme riqueza de la península no la conocía, o la conocía como turista, y cuando ya viviéndola aquí me golpeó mucho. Y uno de los primeros personajes que me golpearon, porque no lo conocía, es una vergüenza nacional, porque creo que no soy el único, fue Guerrero. Y justamente empecé, Gonzalo Guerrero, y justamente empecé a plantearme el hecho de que Gonzalo Guerrero me visitaba y me preguntaba, ¿por qué no lo conoces? ¿No? O sea, de pronto no es que yo saliera a la búsqueda de un personaje, sino que ese personaje empezó a meterse, empezó a decirme. Y entonces escribí Guerrero en mi estudio. Y entonces ocurre la obra en el estudio de un escritor, que soy yo, y la aparición de un personaje, que es una especie de aluche, que se dice Gonzalo Guerrero, y al par de esto, Gonzalo Guerrero. Me impresionó enormemente la historia porque es el único caso de mestizaje amoroso que tenemos pues no sé si solamente en México. En América. Yo creo que en América, ¿no? Sí. El mestizaje escogido, deseado, al grado de que deja a los españoles para volverse maya y pelear por los mayas, etcétera. Entonces esto para mí fue muy interesante. Y de ahí en adelante esta cuestión de dejar mi puerta abierta para que vinieran personajes históricos a dialogar conmigo, o sea, como fantasmas, pues empecé a hacer varias obras, una de las cuales es El anarquista los martes de Mallarmé, ¿no? Entonces, justamente, el que llegó a hablar conmigo, pues fue un personaje que es poco conocido también, muy importante en la historia de México, y yo creo que realmente, cuando digo poco conocido, es casi nadie lo conoce, que es Plotino Constantino Rodacanati, un griego anarquista no violento, que llega a México cuando el general Ignacio Comonfort en el siglo XIX abre las puertas, después cuando en la República Restaurada, no antes de la República Restaurada, después de la Independencia, para que venga gente a ayudar a construir patria, ¿no? Entonces, y empieza a llegar una serie de gente muy interesante, ¿no? Uno de los cuales es Plotino Constantino Rodacanati. Y este anarquista crea y empuja una serie de cuestiones, sobre todo en el mundo agrario, y también en la clase obrera. O sea, nuestra historia del movimiento obrero en el siglo XIX y principios del siglo XX, digamos, hasta la aparición de Lombardo y de la CTM, todo eso lo tenemos borrado. Realmente da la impresión como que fue con el lombardismo y con la fundación de la CTM cuando empieza el movimiento obrero, y no es así, desde el siglo XIX, con gente como Plotino Constantino, ¿no? Entonces, tomando un personaje un poco extravagante, que sería un lagartijo que se va a París y conoce ahí a Mallarmé, el poeta simbolista, que efectivamente los martes abría su casa para tener la tertulia de Mallarmé, ¿no? Y que ellos eran poetas simbolistas. Estoy hablando de Valéry, estoy hablando de Rimbaud, estoy hablando, bueno, pues de los poetas simbolistas. Sin embargo, admiran enormemente a los anarquistas, los consideran santos, como santos laicos, y les consiguen dinero, y les consiguen una serie de cosas, ¿no?
y regresa a México este lagartijo y quiere, por puro esnovismo, hacer un poco lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces se encuentra con el general Miguel Negrete, que también es un personaje histórico, también poco conocido, es uno de los héroes de la guerra contra los franceses, y ahí se crea una cosa un poco compleja, y de ahí surge el anarquista de los martes de Malarmeos. Es un juego de fantasmas, ¿no? Entonces, más o menos, pues no sé, aparte de qué interesantes visitas recibe, maestro. Sí, no, bueno, han sido varias, porque ya en este momento, además de Guerrero en mi estudio, que no va a estar en ese volumen, seis obras, incluido El anarquista, está por salir en Paso de Gato, que se llama así, teatro histórico cargado de fantasmas. Ah, maravilloso. ¿Cuándo sale esto? Pues el día exactamente, digo, ya está. ¿Este año? Yo supongo que sí. En este país todo es cuestión de que se consigan los dineros, que se consigan los apoyos, pero digamos está revisado, las galeras, está armado, está todo, ¿no? Entonces espero que muy pronto. Y hablando de apoyos, ¿cómo surge esto con fondos municipales para las artes escénicas del Ayuntamiento de Mérida? Y pues tu proceso de montaje, pues ya nos contó un poco la historia del maestro de cómo surgen estas ideas. La responsabilidad de montar algo, pues que también tiene fundamentos históricos, ¿no? En un momento como este, ¿no? Sí, bueno, hay como un principio, ¿no? De teatro hacia el margen que el maestro José Ramón pone siempre sobre la mesa. Cuando vamos a hacer algo, independientemente si llega el apoyo, que es bueno, y nos ayuda a solventar las cosas, que bueno, pero si hay algo que decir, entonces se hace, ¿no? Con lo que podamos, prestando, entonces el proyecto se iba a hacer, ¿no? Estaba involucrado gente muy, muy querida para nosotros, pero que también tiene como mucho trabajo, que es Cristian Rivero, a quien saludamos. Cristian fue el que en un principio toma como las ganas de hacer esta obra, como la dirección iba a ser en un principio de Cristian. Me involucra como actor, y luego a Cristian le surgen una serie de eventos y de trabajo en Europa, y le digo, yo quiero hacerla, ¿no? ¿Cómo ves? Pues a ver, vamos adelante, y contamos ya en tantos años de vivir en Mérida con una serie de cómplices, de compañeros de teatro, alumnos, la mayoría de José Ramón Enríquez y otros admiradísimos y queridísimos también actores y compañeros, y juntos nos aventuramos a conocer primero el texto de José Ramón Enríquez, a encontrar cómo repercute en nosotros, qué es lo que queremos decir, cada uno... a sumar a Diceduardo López Rodríguez, que es un chico de 19 años, 18 años, que nosotros lo conocimos cuando tenía 8, y como que ha sido como muy importante que continúe formando parte del grupo de Teatro hacia el Margen, al cual obviamente su padre, Sebastián Liera, es una pieza fundamental, Miguel Ángel Canto, en fin, nos subimos todos al barco. Tú sabes del proyecto porque estuviste involucrado, y fue para nosotros muy importante en este momento en que están las cosas tan polarizadas, encontrar un discurso gremial, un discurso de pacificación ante una palabra que de repente suena como a violencia, como puede ser el anarquismo, ¿no? Pero si nos regresamos al origen de lo que es el anarquismo o de cómo surge, en realidad es una forma de organización que desconoce al Estado para poder convivir en paz. No hay... lo que sucedió después con la primera, de lo cual se menciona mucho en la obra, de la Primera Guerra Mundial, en donde avientan siempre a la carne de cañón, que es la gente más humilde, son los que terminan pagando los platos rotos, pues son grupos que están lejos, creo yo, de pensar en un bien común o en una estabilidad. Están más bien para provocar
este rompimiento, ¿no? Leí hace poco una cosa que me gustó mucho de Roger Bartra, que hablaba de que cambiamos para bien la sangre por la tinta. Entonces las revoluciones ahora son más de ideas, más escritas. Antes no, antes los cambios tenían que venir a través de bombazos, ¿no? Y esto es muy peligroso. Aunque paradójicamente también las actuales generaciones son las que menos creo que han estado expuestas a distintas ideologías. Por ejemplo, la misma palabra anarquista de alguna forma está estigmatizada. ¿Porque a qué se deberá? O la rojería. El otro día leí un artículo suyo sobre la rojería, esto de los rojos, los comunistas. Bueno, la palabra, el juego con la palabra rojería, pues todos los rojos, siempre pues las banderas rojas, etcétera, etcétera. El anarquismo, de algún modo, no es que esté estigmatizado, es que solamente se toma lo que se llama anarquismo de acción directa, ¿no? Entonces son los que ponen bombas. O sea, digamos, es Malatesta, es Gabrielo Princip. Bueno, Gabrielo Princip es el jovencito que mata al archiduque Ravachol es el que decías. Ravachol es el que estaba queriendo decir. Y es lo que se queda más como la idea del anarquismo, pero ni muchísimo menos. O sea, si vemos a Proudhon y si vemos antes, son las comunas, muchísimas de las comunas. Actualmente, por ejemplo, acaba de salir de la cárcel en España un anarquista vegano. Me explico, porque lo metieron en la cárcel porque decía que había que volar al mundo, tal y cual, pero era un chico vegano, simplemente. O sea, y como inclusive hay comunas, la comuna hippie nace un poco de ahí. Bueno, y tenemos uno de las figuras que para Plotino Constantino es más importante, es que es Tolstoy, ¿no? Tolstoy, que es justamente un anarquista cristiano, no solamente no pone bombas, sino que es el pacifismo. Y de Tolstoy, de la línea directa de Tolstoy, del anarquismo de Tolstoy, está Gandhi y está Martin Luther King. O sea, digamos, el que cuando se diga anarquista se piensa en el que pone bombas y no se piensa en Martin Luther King, es un problema de publicidad. No sé si me explico. De marketing. De marketing, pero de hecho es tan anarquista Martin Luther King como el que, bueno, creo que puede ser lo más y que llegó a más y ganó más, por ejemplo, en la India, Mahatma Gandhi, o en Estados Unidos, Martin Luther King, que los que pusieron bombas, ¿no? Efectivamente, sí, los movimientos pacíficos, ¿no? Yo creo, la resistencia pacífica es una postura anarquista típica de Tolstoy, que pasa a Gandhi y pasa a Martin Luther King, ¿no? Y a muchos otros, pues. Y entonces, para el público que, bueno, ya estamos en este tema, ¿qué es lo que puede encontrar en El Anarquista los martes de Mallarmé? Pablo. Va a encontrar no porque esté el maestro aquí, pero es un texto realmente genial, es un texto muy bello, que además está escrito en verso, lo cual representa para el actor también todo un reto. Va a encontrar a un joven, del que ya hablé, dice Eduardo, muy, muy suelto, muy en actor. Creció en el teatro, además. Que además creció en el teatro. Va a encontrar también la calidad de un Miguel Ángel Canto, el profesionalismo de Glendy Cuevas, Susan Tax, Lupita López, o sea... Pablo Mercader, ¿no? Haciendo un personaje fundamental. Si me preguntas, es el protagonista en realidad del Lagartijo. Es el que está moviendo ahí los hilos. Es una historia muy bien contada, que dura 60 minutos. Y yo creo que la van a disfrutar mucho. O sea, realmente estamos muy contentos todos los que integramos el Anarquista de hacerla, de cada vez que termina la función queremos dar otra función. Este sentimiento de grupo es como muy importante porque sí pasa a la gente. O sea, tuvimos... funciones, tuvimos, me parece que 4 funciones en el Olimpo y 2 en Casa Teatro Tanicho, y en todas las funciones sentimos un aplauso muy, muy reconfortante, ¿no? Muy, muy sincero, digamos, ¿no? Con todo,
a veces en las obras de José Ramón dicen que resultan los finales anticlimáticos, o sea, que no sabes si aplaudir o te queda el espasmo de decir, ¿qué sucedió? Con todo y eso, no voy a revelar el final. Es muy buen final. Es muy buen final, pero finalmente te deja... lo dijo nuestro amigo Pepe Castillo muy bien en el artículo que sacó a propósito del anarquista por esto. Me parece que las preguntas que deja ver Pepe en el reportaje que hizo son las preguntas que yo me hice cuando leí la obra, durante el montaje, y que me sigo preguntando, y que me gustaría mucho que la gente que se acerque, que aproveche que estas funciones son gratuitas, las que vamos a tener dentro del Gilberto Cantón y para la muestra estatal de teatro, también se las terminará haciendo, ¿no? Me parece que de eso se trata, de decir algo y dejar que repercute en el otro, y si hay oportunidad después de intercambiar por los medios electrónicos que nos ofrece ahora la tecnología, qué mejor. Y si nos encontramos en la calle y nos tomamos un café, también, ¿no? De eso se trata, de alguna manera de seguir haciendo comunidad a partir de un hecho escénico vivo, presencial, ¿no? Y el hecho de que vengan esos fantasmas, no es que vengan gente que ya desapareció. Yo creo que la problemática central es absolutamente válida. O sea, cómo de pronto hay una serie en este caso, de un niño bien, de un lagartijo, vendría a ser una pequeña burguesía, que lanza al pueblo a una masacre, ¿no? Uh-huh. Esta problemática está muy viva. Digamos, estamos cumpliendo justamente ahora 50 años de 68, ¿no? De las cosas que van ocurriendo, que van pasando todos los días, porque fue justamente desde el 23 de julio y luego el 26 de julio empezaron ya los problemas, que ayer fue el bazucazo. Hubo muchísimo y hay muchísimo gente que te empuja a la gente, a los jóvenes, para luego dejarlos, o los jóvenes también pequeñoburgueses finalmente tienen mamá y papá que los cuiden, ¿no? Y que los protejan, pero a pueblos enteros. O sea, si vemos muchas de las cosas que han ocurrido en los últimos años, como muchos grupos maoístas en cierto momento aventaron a pueblos enteros y hubo masacres. La historia que no está contada del estado de Guerrero, la historia de Lucio Cabañas, la historia, o sea, son esos momentos en donde finalmente el crimen de Estado también soy culpable para el crimen de Estado aquellos que empujaron irreflexivamente, ¿no? O sea, yo vengo del Partido Comunista y pues justamente por estas fechas, por los 60, por los finales de los 60, decidimos que no era la lucha armada la vía, porque justamente eso es lo que ocurría. Aventabas a la gente, luego tú tenías dos posibilidades como pequeño burgués, pensante y agitador, dos posibilidades, una que te mataran y entonces te les ponían una estatua, lo cual era muy bonito. Y la otra que te fueras a tu casa tan tranquilo porque tienes mamá y papá que te mantengan, ¿no? En cambio, la gente sufre enormemente, o sea, el destrozo de este tipo de aventuras. Digo, de ninguna manera voy a hablar mal de ellos porque tomaron esa opción, pero por ejemplo, el día 23 de septiembre fue terrible, ¿no? Lo que les pasó a ellos y lo que les pasó sobre todo a las comunidades donde ellos estuvieron. Entonces creo que en momentos tan álgidos como los que vivimos, donde está la gente tan hirsuta, ahorita ya un poco más baja, pero hay una desazón en el mundo. Hay que empezar a pensar en la no violencia, pero como necesaria para la supervivencia. O sea, si en este momento, en este mar de gasolina en el que estamos flotando, alguien avienta un cerillo, sí. Estoy hablando a nivel mundial, porque tenemos mucha gasolina. Un señor Trump está tirando gasolina todo el tiempo
y en No le Israel, y en Israel lo acaban de hacer, o sea, hay mucha gasolina. Entonces, creo que es un momento como para cuidar mucho, sobre todo a los jóvenes, ¿no? A lo mejor se me oye como un viejo preocupado, pero realmente es algo que, bueno, la decisión partidaria fue en los 60, finales de los 60, ¿no? O sea, desde realmente cuando Arnoldo Martínez Verdugo empezó a ser el dirigente del Partido Comunista, se empezó a hacer dejar la lucha armada, ¿no? Y bueno, no, todos yo creo que estamos un poco preocupados por estos temas. Creo que el personaje de Pablo Mercader, como este lagartijo que anda instigando, anda provocando, pero sin meter las manos, y para los que no han visto la obra, sin revelar el final, obviamente, pero sí es muy importante, tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. ¿Y por qué lo digo? Porque a pesar de que es teatro histórico, como dicen, ¿no?, con un corte social también, es más relevante que nunca, ¿no? Eso lo vinculó muy bien con lo que acaba de decir el maestro José Ramón, y no puedo decir nada mejor que esto, ¿no? Así es. Bueno, aprovechar un poquito nada más para mandar saludos a la gente que nos está viendo, a Iván Rubio, a Mayra Bustillos, a mis compañeros de la licenciatura en Educación Artística del ESAI. Pues gracias por estar conectados. Pues gracias por sintonizar. Y bueno, repítenos las fechas, Pablo. Sí. El primero de agosto a las 9 de la noche en Casa Teatro Tanicho. Lleguen antes porque los lugares son muy pocos, son cerca de 50 lugares nada más. Como la entrada es libre, pues yo les recomendaría que llegaran por lo menos media hora antes. Y el 6 de agosto, me parece que es lunes, a las 11 de la mañana, es un horario muy especial, pero bueno, es porque está dentro de va un jurado a ver la obra, pero también puede entrar el público. Entonces, si gustan, a las 11 de la mañana en Casa Teatro Tanicho, el lunes 6, ahí también los esperamos, pero sí es una función especial para los jurados de la muestra estatal de teatro. Por eso es que ellos tienen que ver muchas obras, todas las obras que fueron seleccionadas las tienen que ver, por eso es que se acomodan en horarios. ¿Quiénes son los jurados de esta edición? No lo sé, o sea, no lo dicen, ¿no? Pues es parte del asunto, ¿no? Para que no se grille. Para que no reciban regalos. Bueno, para los que no saben dónde está Casa Tanicho, está en la calle 66 por el 41, casi en la esquina. E iban a hacer estas dos funciones que comenta Pablo Herrero, y además tienes unas más, si no tengo... Sí, tengo unas funciones de retribución social al ayuntamiento que estamos por acordar, porque son funciones que tienen esa característica, retribuirle a la gente. Entonces, en el proyecto dijimos que estas obras tenían que ir a estudiantes, ¿no? A estudiantes que nos permitieran mostrarle la obra y luego quedarnos a platicar con ellos de estos temas tan interesantes que plantea el maestro José Ramón, no solo de la historia de este país, sino del planteamiento a partir de ahora, ¿no? Abiertamente sí pensar en el pacifismo como una bandera, ¿no? Y creo que por lo menos para mí desde la dirección eso era lo que me motivaba a querer decir, ¿no? Ojo, a veces soltamos muchas cosas con la panza y no con la cabeza, y no sabemos a quién estamos de repente aventando, ¿no? Hay que tener como mucho cuidado, sobre todo en momentos tan polarizados. Pues bueno, ahí tiene la invitación. No me queda más que agradecerles a José Ramón Enríquez, a Pablo Herrero, haberme hecho el honor de venir un rato a platicar con nosotros. El tiempo se fue volando con ese tema tan interesante, pero espero, maestro, tenerlo aquí de nuevo para platicar de esta novedad editorial que ya nos anticipó un poco. Sí. Que un paso de gato, y pues bueno, el público está más que invitado para ver El Anarquista o los martes de Malarmé, dirigido por Pablo Herrero, sobre una obra de José Ramón Enríquez. Antes de despedir este segmento, les comento rápidamente, reiniciamos con Rodrigo Vidal Tamayo, que va a platicar un poco acerca de la ciencia en la cultura científica, que es un tema también que bueno, no siempre se aborda. Hoy vamos a platicar un poco de eso, a propósito también de recientes descubrimientos en Marte. Porque estamos hablando de temas muy terrenales, pero hay otros mundos y otros descubrimientos. Desde luego que sí. Pues, también, Celia Pedrero, muchos saludos a Alejandro Barceló, Alex. En fin,
Hay mucha gente, qué bueno. Pues bueno, ahorita nos seguimos viendo en unos minutitos y pues muchas gracias por haber venido a Soma en la Cultura. Gracias a ti, gracias a ustedes.